Lauri Peña, psicóloga clínica, especialista en intervención en crisis y trauma. Bienvenida al Mango de la Mañana. Sí, gracias por la invitación. Feliz de poder aportarles de un tema tan significativo como es este, en base de una tragedia a la que hemos pasado como dominicanos, y de verdad que ha sido muy cuesta arriba ver cómo de cierta manera todos nos unimos, no solamente quizás porque hayamos perdido a alguien, sino por la razón de que estamos muy de cerca con el dolor. Y hacia allá me quiero dirigir en principio. Quiero que vayamos de lo general a lo particular, porque hay un sentimiento colectivo Sí. del pueblo dominicano, de luto, de duelo, de desconsuelo. ¿Cómo se maneja eso en este Sí. momento? Tú sabes que hay una parte que se llama el duelo cognitivo en la parte colectiva. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que de cierta manera nos conectamos unos con otros, desde la parte espejo. Entonces, desde ahí comenzamos a conectar nuestros sentimientos, esas emociones, ese dolor, esa pérdida, toda esa incertidumbre que creamos ahora mismo dentro del mismo proceso del dolor. Entonces, hablamos también de lo que crea después de haber pasado por una parte traumática, que desde ahí entra lo que es el trauma postraumático, que es la eventualidad de muchas situaciones de forma inesperada que se dan, entonces nuestro inconsciente comienza a replicarlo. Yo quisiera que habláramos también de las, o bueno, si quieres agregar algo más respecto a eso, como nosotros, porque ya nos acabas de explicar el sentir, ¿verdad? Lo que estamos pasando, porque todos lo estamos viviendo. Samir comentaba ahorita que hasta en los supermercados, o sea, todos tenemos como la misma cara, el mismo semblante, queremos hablar, muchas veces nos quedamos callados, donde quiera que llegamos es el único tema, es lo único que se habla mañana, tarde, noche y en sueños, porque nos estamos soñando hasta con esto, Claro. y es normal. Pero entonces, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué tú nos recomiendas? Hablarlo nosotros, aunque no hayamos tenido directamente un familiar, como colectivo en Sí. general. Antes de hablar, que también quisiera que habláramos de las etapas del duelo para aquellas personas que lo están viviendo en carne propia. Claro. Tú sabes que desde el punto que me preguntas, Diana, hay algo muy significativo, es lo siguiente. Todos los días tenemos o nos hemos dado cuenta que hasta el ambiente se siente tenso. Y todos, y quiero felicitar de cierta manera a todo el pueblo dominicano porque ha sido muy ecuánime en muchas cosas. Hemos hecho también un llamado a que no compartan tanto la información del boca en boca, de las mismas redes, fotos que de cierta manera no sean tan agradables hasta para las mismas familias y nosotros que las recibimos, que hacen que podamos estar en una posición difícil y seguir creando. Y hablaste de soñarnos. Hay gente que ni siquiera está pudiendo dormir ahora mismo, porque la misma preocupación, el nivel de estrés, ansiedad, está causando que nuestros pensamientos no estén en quietud. Entonces, con esta pregunta te puedo responder que sería bueno que podamos expresar ese llanto reprimido. Es lo principal, no solamente como familia que en algún momento hayamos perdido un familiar, sino también como aquellos que hemos sentido ese dolor y es necesario poder expresar, como dices, hablarlo, conversarlo, decir ese sentir, porque es lo único que te hace a ti sacar ese sentimiento, sacar ese dolor, expresarlo. Cuando muchas veces no lo guardamos, nos hace más difícil poder decir, ay, me quedé con eso callado y luego pasa otra situación, mira, eso me acuerda tal momento Sí. y yo quería llorar y no lo hice. Entonces ahora como que tienes el sentimiento que no lo aguantas porque vas reprimiendo. Entonces reprimirlo no es lo correcto. Lo recomendable, vuelvo y reitero, es también identificar qué factores yo tengo a la mano que pueda utilizar. En el sentido, si no debo de ver redes, no la veo. Si no debo de ver televisión, no la veo. Señores, podamos también entender que hay cosas que entre más la vemos, entre más le damos cabida, Sí. entre más queremos informarnos, nos hace más dolor, nos Sí. hace mucho más difícil poder recuperarnos de una tragedia como Y esta. afortunadamente en este momento hay muchos profesionales de la conducta que están ofreciendo su Sí. servicio totalmente gratis y hay Ujú. diferentes puntos en los que la gente puede acudir para buscar esa ayuda. Pero, por ejemplo, en el Claro. caso de nosotros, Ujú. Diana, te Ujú. lo comentaba fuera del aire, sucede que como tenemos que ser puente con la población y comunicar lo que va sucediendo, tenemos que revisitar vez tras vez
estos sentimientos, estas sensaciones que no son nada cómodas y nos termina afectando. Yo siento comprometida en este momento un poco mi salud mental, lo Sí. comentaba la producción Sí. ayer, porque he tenido que comentar esto desde el primer día, pero además tengo mucha gente que es parte de la tragedia. Y he tenido que ir a hospitales, he tenido que ir a clínicas, he tenido que ir a funerales y todavía no termina, todavía hoy mi agenda sigue en ese sentido. Y eso me comienza a trabajar. Claro. ¿No? Y también hay personas que estamos somatizando, hay personas que somos sobreempáticos. Sí. Y lo confieso, yo tengo una situación, yo no puedo dar ni media noticia mala, le comentaba a Samira hace un momentito, porque a mí me afectan mucho las cosas y yo estoy somatizando muchas cosas y yo digo, wow, Dios mío, pero yo no, ni siquiera tan Claro. directamente, o sea, y me pregunto cómo estará la otra gente, cómo estarán personas que no conocen de estos temas, que a lo mejor creen que se están enfermando físicamente, pero están teniendo temas de ansiedad no manejada. Sí. Tú sabes que te acabo de hablar de la somatización y luego de eso entonces comenzamos a ser hipocondriacos. Eso me va a pasar, me voy a morir, voy a entrar en una estructura que de cierta manera puede caer. Entonces, ahora también en las redes han salido una serie de lugares que tienen dificultades y series de situaciones de infraestructura que están no agradables. Entonces, comenzamos también a decir, ya no voy a cruzar por ahí. Ya comienzo también a identificar otros lugares para agregar a la lista, para no poder entonces de cierta manera, Paranoia ya. exactamente, no acercarme, porque tengo ya ese temor, esa ansiedad que he creado de forma somatizante que la vuelve hipocondriaca. ¿Sabes? Entonces también un punto a favor de todo esto es algo que quiero resaltar y es una pregunta de la que me hizo Diana hace un momentito. Las etapas del duelo. Dentro de las etapas comenzamos a identificar lo que es la negación, o sea, que lo que pasó, yo no lo creo, mira que yo me siento mal y es de verdad, eso pasó. Ay, Dios mío, no lo creo. Entonces después de ahí comienza la ira, ese enojo, esa justificación, el culpabilizar a alguien más o culpabilizarnos. Ay, yo es que invité a fulanito para ir para allá y mira, murió, yo quedé vivo o quedé viva porque fue a compartir conmigo. O simplemente alguien que de cierta manera no iba y se quedó en casa y dice, si yo hubiese ido. Porque también no solamente es el estar en el lugar, sino que en algún momento, como muchas personas de cierta manera, estaban por ir. ¿Tú te imaginas que todo el que ha salido, que en algún momento lo han invitado o lo invitaron para la fiesta, no pudo llegar por H por R y de cierta manera también tiene ese trauma de no llegar, pero que me hubiese pasado a mí? Bueno, de hecho yo vi a Marisol de la Escuela Nacional de Locución dar una declaración para Luminarias TV donde ella decía que ella es fanática de Ruby y que ella iba a ir a la fiesta y que no fue a la fiesta porque no encontró ya boletas y que entendía Wow. que Dios la había salvado de esa Así es, situación. Claro, así claro. es. así Muchas es. personas también dentro del mismo proceso pudieron darse cuenta que estaban buscando una mesa en específico, no consiguieron esa mesa donde le dieron la posibilidad de poder disfrutar de la fiesta, fue el lugar donde pudieron estar a salvo. Bueno, mi amiga Yonori Sanó, que vive en Italia, se lo comenté también a la producción, vino en estos días a compartir con su gente, fue a la fiesta y el grupo con el que ella andaba quería estar más adelante. Lo que pasa es que para estar más adelante tenían que consumir X cantidad de whisky y ellos no tomaban tanto alcohol. Preferían, de hecho, en vez del whisky, el ron. Y como les querían el ron, les tocó mesas más atrás. Sí. Y eso le convino porque al final ella terminó saliendo ilesa y algunos de ellos Wow. con pocos rasguños. Así es. Yo Wow. conozco personas que de verdad por estar no en el área directamente del medio, también les salvó esa parte. Pero también dentro de todo esto, recordamos que de forma traumática entra dentro del duelo el tu poder entonces justificar y de esa justificación entonces entrar en la pelea de si voy a terapia, no voy a terapia, qué es este dolor si no lo siento, qué es esto que me hace sentir tan mal y que de repente yo puedo ir a terapia o qué de cierta manera yo puedo hacer, que es la negociación dentro de los puntos del premio, o sea, podríamos decir el conjunto de lo que son los procesos de la terapia en el duelo. Pero ¿qué pasa? No siempre el paciente o la persona desea ir a terapia. Y algo que también quiero hacer un llamado es lo siguiente. Si una persona pasó por esta situación, no le invita a terapia ahora. Déjalo que viva su proceso de duelo. Déjalo que llore. No le invalide sus emociones. No le invalide el dolor. Él ya pasó. Si tú quedaste vivo, tienes que darle gracias a Dios por eso.
Algo también que tiene mucho que ver a los niños, por favor, háblenle la verdad. Es doloroso, yo no quiero verlo sufrir y esto y aquello, pero es propicio que le digan la verdad. La Magister estuvo aquí hace unos días, Gemma la Magister, y dijo eso mismo, que hay que hablarles con la verdad y saber identificar, de acuerdo a la etapa de la edad que tiene cada niño, Sí. cómo manifestarlo, pero sin maquillar. Claro, tú sabes que es bueno tener una buena conversación con ellos. ¿Por qué? Independientemente de cuando sabemos comunicar, es cuando de cierta manera también entendemos cómo acompañar. Pero el yo decirle se lo llevó papá Dios o se fue de viaje y no ha regresado, es crear quizás un odio hacia un ser superior o crearle un sentimiento de abandono. Pero además, hay que hablar con ellos, Diana, también, porque en Luna Llena, justamente ayer, Luli Rocha decía que ella y Luis José decidieron con su hija bloquearle momentáneamente el tema de las redes sociales y el acceso. Sin embargo, no fue suficiente porque cuando llegaban del colegio, llegaban con muchas preguntas Sí. de sus compañeritos. Entonces, tenían que abordar el tema. Claro, claro que sí. Y es bueno siempre recordar que si sabemos, como dije hace un momento, comunicar, valga la redundancia, sabemos acompañar. Y saber acompañar no es decir, ay, ya me he hablado mucho de eso. A veces el que está en proceso de duelo es muy constante, de forma repetitiva, replicar la parte negativa de los comentarios, de su proceso, de su episodio. Y es bueno tener mucha paciencia, hay que tener amor, pero sobre todo hay que tener mucha, pero mucha, mucha, mucha empatía, que es lo que se ha perdido dentro de estos todo el tiempo y mucho más ahora. Y también manejarla para que no nos afecte tanto Por a los favor. sobreempáticos. Y hablando de eso, de cómo nos pueden afectar estos procesos difíciles, hablábamos hace un momentito también de las somatizaciones, que si la ansiedad, que viene más adelante, sentirse un poco hipocondríaco, paranoico, si se quiere también. ¿Cuáles serían esos trastornos, esas situaciones de la salud mental que se pueden presentar a raíz de hechos como este? Mira, se va a presentar mucho dentro del estrés postraumático el sentido de persecución. O sea, ¿por qué? Tus sueños deben de ser reparadores, pero ahora mismo no está aconteciendo. Entonces también el trastorno de la apnea del sueño va a ser un propicio a que las mismas situaciones dentro de lo que es la ansiedad, algún tipo de trastorno que se pueda dar, va a ir paso a paso porque nuestro sueño no va a ser reparador y puede que acontezca por mucho tiempo. Algo también que se dijo, si es bueno, por favor, gobierno dominicano, habilitar lugares de cierta manera de forma emergente es propicio, pero vamos a darle continuidad al proceso de terapia. ¿Sabes por qué? Ahora lo hacemos así o cuando tenemos crisis. Pero ¿por qué no se hace constancia y se hacen carpas, se hacen lugares, los EUNAP, como le he dicho ya en varios programas que he ido, que son centros pequeños que están en sectores, barrios, que se pueda dar una continuidad? Sí. Muchos de mis colegas, de cierta manera, nunca han ejercido. No han tenido la oportunidad quizás que tenemos otros. ¿Me entiendes? Y Entonces, con tanta necesidad que con hay. la necesidad no solamente de ahora, eso debió de no, haberse hecho. de siempre, ¿Tú sabes hace un desde buen cuándo, tiempo. Diana? Debió de hacerse desde la pandemia. Claro. Hacer un piloto emergente que se pudiera entonces establecer que ahora no estuviéramos pasando por crisis de cierta manera y no saber dónde enviar a ese paciente. Mira. Y que el gobierno también se ocupe de poder solventar y sustentar esa parte, me que es lo que parece- no acontece muchas veces. Si hay líneas. Sí hay líneas, Sí, hay una pero línea de no cuidado todos, mental. de cierta manera, si vamos a Codopsi, nos damos cuenta que muchos de los psicólogos no son asalariados por una institución X. Yo pienso que eso es vital lo que tú acabas de Sí. decir, porque nosotros como país, gracias a Dios, hace un tiempo nos estamos abriendo más a este tema de la salud mental, pero tenemos una necesidad hace tiempo. Desde antes de la pandemia, tengo profesionales amigos como la doctora Katy Giselle Gómez, psiquiatra, que viene diciendo, señores, viene una pandemia de salud mental importante. Con lo de la pandemia, ni decir. Hay muchos casos y los estamos viendo en el día a día, porque ese encierro fue traumático. Todavía Claro. recordamos eso.
parecía increíble lo que estábamos viviendo, una pesadilla. Y ahora con esta situación más, entonces se necesita, y no todo el mundo, aunque hay profesionales que tienen Claro. precios asequibles, que es Claro. instituciones, pero en sentido general ustedes saben que esos servicios son caros, tanto los de Sí. psicología Sí, sí. como los de psiquiatría, señores, son caros. Claro. Son inaccesibles para muchas personas. Y La son gente lo que está procesos de tratando más de una consulta, por lo regular. exactamente, Y que tú no s- fue un día y que tú sabes fuiste, también, no, tienes que las ir a una terapia aplicaciones, las constante. aplicaciones de los test que te pueden a ti identificar, porque te voy a decir algo, a veces la gente piensa, ay, tú eres psicóloga, dime, no, esto no es una bolita mágica. Para yo poder prescribir y enviar a psiquiatría, yo debo de pasar una prueba Ujú. porque eso es lo ético y establecido que Claro. me previene para yo poder decirte a ti que realmente el nivel y el grado de ansiedad, de depresión que tú estás pasando o hay algún tipo de trastorno que se certifique con un psiquiatra es en base a una ¿Ustedes vieron prueba. al chico que salió ayer en las redes sociales, que lo estaban Me dio entrevistando, que estaba mucha pidiendo ayuda, pena. por favor, una reportera, ¿lo Pero así viste? hay muchas personas y no lo hablan. Que necesitaba ayuda, por favor, que él no podía dormir, que alguien lo ayudara, que necesitaba ayuda psicológica, Sí. aclaró él. Y eso es bueno cuando un paciente o una persona de cierta manera hace un llamado de reconocer que necesita ayuda. Lauri, ¿dónde la gente puede contactarte para solicitar tu ayuda? Sí, claro que sí. Tenemos terapias online. Aquellos que en algún momento no les guste movilizarse a un consultorio, lo pueden hacer por vía de dosis terapéutica en Instagram, pero por igual al 809-974-1000. Estamos para servirle por igual dentro de su proceso. Estamos en Pacán. Si algún momento usted ha sido parte de violencia, principalmente las mujeres, allí estamos en un proceso de a darle las terapias de formas gratuitas, así que no dude en escribirnos, buscar a Pacán o de cierta manera estarnos siguiendo en dosis terapéutica en Instagram. Gracias por acompañarnos, Lauri. Gracias, Lauri. Nosotros seguimos con más, ¿sabes? Sí, seguimos con más de este Mango de la Mañana.